Supuesto, que la gente no leen mucho, son perezosos si leen, ya que el libro más famoso de X hay una lista tan extensa de cosas que el Estado debería hacer que el demócrata sueco fácilmente podría estar de acuerdo con todo. He llegado a la conclusión en el mientras tanto, a menos que te hayan atacado frecuentemente por ser un sexista o una crisis homófoba, entonces deberías preguntarte si hay algo mal contigo. Dijeron que solo tenemos un hijo, no queremos otro hijo porque un segundo hijo será un problema adicional para clima mundial y demás. Puedes reducir un problema en uno si simplemente te matas en el acto. El proyecto de tema se trata de mi autonomía saludable armas avesta la esperanza alemana después de la democracia nacional inestable necesita Ernie Peguero misioneros libertarios para comprar nombre discriminar para que un Tom Gallo en privado en un intérprete privado tiene raíces en una historia libertaria, posee puertos de caucus de Abenomics anteriores a Hautech para nombrar tonterías, incluso realmente un abogado, música. Gracias, unos, por venir a mi programa y supongo que la primera pregunta es ¿cómo surgió el libertarismo? ¿En qué se diferencia del liberalismo clásico? Tal vez debería decir algunas palabras sobre mí y sobre cómo me convertí en libertario cuando era joven. Era zurdo. Crecí a finales de los años 1960. Y cuando comencé mis estudios en 1968, eso era aún en el momento culminante de la rebelión estudiantil en Europa y mi principal profesor en ese momento en filosofía, que fue mi primer campo, se puede tener una masa, que es probablemente el filósofo de izquierda más prominente en todo el mundo, se dio cuenta rápidamente de las lagunas en la doctrina izquierdista y estaba en busca de algunas alternativas y seguí los periódicos. En busca de alternativas, descubrí por primera vez a Milton Friedman. Rápidamente descubrí ciertas inconsistencias en su trabajo. Luego, con Milton Friedman encontré libremente. Hayek era muy conocido especialmente en Alemania porque era austriaco. Y ganó el premio Nobel en 1974. Nuevamente. Descubrí muchos errores en Hayek muy rápidamente y luego, a través de notas a pie de página que encontré en Hayek, descubrí a Ludwig von Mises, quien fue uno de los maestros de Hayek. Y pensé que Mises era un pensador muy superior a Hayek y que sería para mí la sociedad. Descubrí muy rápidamente a su estudiante estadounidense más famosa, Mary Rothbard. Fui de Alemania a los Estados Unidos para trabajar con Rose Barth y pasé los últimos 10 años de mi vida en estrecha colaboración con él. Mary Rose Barth es la fundadora del libertario moderno. Movimiento no habría movimiento libertario sin María Rosa Parks y durante los últimos 10 años de su vida fui su mano derecha. Así que lo conocí mejor que nadie, al menos al final de su vida. Así que no sabía nada sobre el movimiento libertario en los Estados Unidos cuando vine. Yo era el director ejecutivo en cuestión. Siempre he sido un teórico. Nunca he estado involucrado en actividades del Partido Libertario. Por supuesto, estaba consciente de que existe un partido libertario y fui a 2 o 3 eventos que organizaron eso, pero simplemente esa no era mi inclinación natural. Yo era alguien que trabajaba en su estudio y escribía y leía. Pensé que era algo importante demostrar que no crecí en los Estados Unidos. No estuve involucrado en el movimiento libertario desde el principio. Fue extraño para mí cuando llegué allí. Me alegré de descubrir que existía algo como esto, pero nunca estuve muy involucrado en ello. Aunque en el transcurso de mi vida, por supuesto, conocí a casi todas las personas que tenían algún nombre, principalmente a través de la conexión que tenía con Rose Barth, quien, por supuesto,
Conocía a todas las personas y, a lo largo de los años, también conocía casi todas las figuras destacadas, así que mi pregunta fue cómo surgió el libertarismo. ¿En qué se diferencia del liberalismo clásico y por qué todo eso no prevaleció durante un tiempo? ¿Por qué consideramos a Rothbard como el autor del libertarismo moderno? Una razón importante para ello fue que el término liberal en los Estados Unidos había asumido un significado completamente diferente, lo que significa que en Europa había liberales o personas que estaban a favor de la economía de libre mercado y un Estado muy limitado, algunos de los más radicales, o a favor de lo que se llama un Estado vigilante nocturno donde el Estado no hace nada más. Pero asegúrese de que la policía haga su trabajo y los tribunales hagan su trabajo y ese es el fin del compromiso en los Estados Unidos. Por muy liberal que sea, tiene el significado de socialdemócrata. Al Partido Demócrata en los Estados Unidos se les llama liberales, pero tienen nada que ver con el liberalismo clásico tal como existía en Europa y por eso creo que era necesario buscar un nuevo término y en el curso de la búsqueda de un nuevo término y también se produjo una radicalización del liberalismo clásico no con todas las personas que después se llamaron libertarios, pero con gente como Mary Rose en particular. Murray Rose fue inicialmente un músico en el sentido de que Macy's quería tener un estado mínimo, un estado que no hiciera nada más que esta fuerza de defensa externa y parte bruta del poder judicial. Luego radicalizó esto y señaló que incluso un estado mínimo requiere, por supuesto, impuestos para poder ser financiado y pensó que eso era una violación de los principios morales básicos, a saber, el principio de que no se debe agredir a otras personas y tomar la propiedad de personas que acababan de ser adquiridas allí, así que dio el paso a lo que ahora se llama anarcocapitalismo, que es una versión radicalizada del liberalismo clásico. Su opinión era que incluso la función de los jueces, la función de defensa, la función de las fuerzas policiales se pueden realizar mejor por organizaciones competidoras que por algún monopolista que depende de los impuestos. La gente quiere estar protegida en su propiedad privada. ¿Por qué no recurren a empresas privadas que ofrecen nuestros servicios? Quiero proteger su propiedad privada. Todo lo que tiene que hacer es firmar un contrato conmigo. Ofrezco este servicio, no tiene que registrarse conmigo, también puede registrarse con otras personas que se defienden, por lo que su opinión fue que no hay nada que las empresas privadas no puedan hacer mejor que el proveedor monopolista como el Estado ahora. El programa Rose Park sigue siendo probablemente el programa de libertarismo más poderoso en los Estados Unidos. Sin embargo, también hay bastantes personas que permanecen en Hawái como liberales clásicos pero que no se llaman a sí mismos en los Estados Unidos como liberales clásicos que también adoptaron el término libertarios pero se negaron para aceptar la conclusión radical de Rothbard. Todo tiene que ser hecho por empresas privadas. Pensaban que ahora ciertas cosas tienen que ser hechas por el Estado. Hoy en día, los liberales clásicos en Europa todavía tienen afinidad con los libertarios en los Estados Unidos y en los propios Estados Unidos. Por así decirlo, a las alas de la clase entre los libertarios, aquellos que son anarquistas y aquellos que se aferran a la forma europea tradicional clásica.
de un estado mínimo, entonces. Si Rothbard solía ser considerado como el padre fundador del libertarismo moderno. ¿Por qué se apartó de la autoridad y la tradición del libertarismo suceden? Porque hoy en día, cuando hablas con libertarios en Occidente, lo que enfrentas es que sabes que hay cada vez más liberales clásicos que se llaman a sí mismos libertarios, y la tradición de Rothbardian parece ser como recibir una puñalada por la espalda. ¿Por qué sucedió en parte? La razón es, por supuesto, que la gente no lee mucho, son perezosos, y la versión más aceptable es, por supuesto, una versión liberal clásica. La idea de que el Estado es necesario de alguna manera está tan arraigada en la cabeza de la gente que no podrían congelarse de esa idea preconcebida. Y la otra razón es que, de hecho, cuanto más grande crecía este movimiento, menos peor era que un número de personas que realmente leían muchas cosas se contentaban con solo recibir unos pocos eslóganes, y eso era suficiente, mientras que creo que en las principales coediciones del movimiento libertario, hasta donde yo sé, son todas anarcocapitalistas, porque los liberales clásicos tienen una tremenda dificultad para explicar cómo, si tienes un estado mínimo que es un monopolista, decide cuántos recursos necesitamos para hacer nuestras tareas mínimas de defender a las personas que protegen su propiedad privada. Esto no tiene fin. ¿Cómo lo hago yo? Necesitamos cientos de dólares por persona para hacer esto, 150 o 200 o 300. O 1000. No hay respuesta a esta pregunta. Peor si dices que no necesitas nada, entonces, por supuesto, tienes una respuesta muy clara a esta pregunta. Es una pequeña anécdota que puedo contar. Úsala al principio. Probablemente regreses a la división entre varias organizaciones en los Estados Unidos al principio. El Instituto Mises también se mostró reacio a salir abiertamente a favor de la anarquía, porque Jesús había hecho algunos comentarios sobre sentirse incómodo con el término, pero Mises, como europeo, por supuesto, estaba influenciado por tipos europeos de anarquistas que eran en su mayoría anarquistas sindicalistas, no propiedad privada y no trotskistas, y rechazaban por otro lado, Mises, por ejemplo, en sus obras anteriores eliminó el derecho de cada comunidad a separarse de su entidad más grande, por lo que dijo que incluso si una pequeña aldea quiere separarse del país en su conjunto, debería ser libre de hacerlo, y si un individuo quiere separarse de esa pequeña aldea, eso podría no ser muy práctico, pero si se puede hacer, también debería permitirse. Y al decir esto, por supuesto, me acerqué mucho a la idea de que eso fue promovido en parte, y los dos, como Capullo de Rosa era, por supuesto, mucho más joven que Mises, siempre estuvieron en buenos términos, y Mises escribió reseñas entusiastas de las principales obras principales de las partes de la Rosa. Mencionaste la división entre otras instituciones de capacitación y te refieres a exhibidas entre Cato y el Instituto Mises. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esta división ocurre porque creo que pocas personas se dan cuenta en Rusia, definitivamente, muy pocas personas se dan cuenta de que Rothbard en realidad fundó tanto el Instituto Cato como el Instituto Mises, y la razón por la que se creó el Instituto Mises es porque hubo algún tipo de conflicto que hizo que Rothbard se fuera. Cato, entonces, ¿qué pasó? Sí, inicialmente fue Ross. La
Parte era amiga de los hermanos Koch, especialmente. Creo que Charles Koch y los hermanos Koch son la empresa privada más grande de los Estados Unidos, se dedican principalmente al petróleo y al petróleo en el negocio petrolero hasta este momento. Día pertenecen a las 10 personas más ricas de los Estados Unidos, por lo que Charles Koch inicialmente estaba blindado por las ideas que promovía la parte de Ross, luego tuvieron consecuencias. Lo pongo de esta manera. Koch era, por así decirlo, el donante de dinero y la parte de Mary Ross era la cabeza intelectual del equipo cuando se fundó el Instituto Cato. Mary Ross se convirtió en parte en propietaria de acciones del Instituto Indicador, pero luego el Instituto Cato decidió mudarse de la costa oeste, donde inicialmente estaba ubicado en San Francisco, a Washington D.C. y querían convertirse políticamente influyentes y para ganar influencia política. Pensaron que sería beneficioso. Sí, en lugar de la idea de Ross que promueve principalmente a Macy's, promocionarían a Friedrich Hayek con un pensador mucho más moderno si lees, por ejemplo, La Constitución de la Libertad, que es uno de los libros más famosos de Hayek, se publicó en la década de 1960. Si nos fijamos en la tercera parte de ese libro, donde analiza cuáles serían las funciones apropiadas para los estados, hay una lista tan extensa de cosas que el Estado debería hacer que un demócrata sueco fácilmente podría estar de acuerdo con todo. Macy's, por supuesto, lo era o la gente la llamaba intransigente y extremista, no hizo ningún compromiso, dijo que no debería haber ninguna función del Estado. Además de las pocas que mencioné al principio, así que Macy's se le quitó énfasis porque se lo consideraba políticamente inteligible y Hayek fue ascendido y eso los llevó a una división. Ross se negó a hacer eso y dijo, si me tienes como cabeza, quiero promoverla línea de Macy's y no a favor de la línea de Hayek, incluso dijo que era un gran peligro elegir a Hayek como promotor del libertarismo, material de libre mercado porque todos los enemigos del liberalismo clásico y del libertarismo nos señalarán el libro de Hayek sobre la Constitución de la Libertad y dirán que sí, pero incluso ves esto. Promotor del liberalismo y el libertarismo. Permite que el Estado haga esto y permite que un Estado haga esto y permite que el Estado haga esto. Esto es precisamente lo que sucedió y lo que luego sucedió fue cuando la parte de Ross insistió en que eso no debería hacerse, entonces todos lo plantaron. En el Instituto Cato, le robaron sus acciones. Fue bastante tonto cuando admitió después que tenía sus acciones almacenadas en la sede de Koch en Wichita, Kansas, y los hermanos Koch le dijo que nos demandara si quería y, por supuesto, en su mayor parte fue un mal académico. Entonces, ¿cómo vas a demandar a multimillonarios que pueden volver a demandarte durante 10, 20, 30 años? Y él se rindió y luego, después de que lo expulsaron del Instituto Cato, el Instituto Cato se convirtió en una institución relativamente moderada, que intentó hacer trabajo de lobby en Washington D.C. y luego atraer a Rockwell, que había sido editor de libros y publicó algunos de los libros de Jesús. Se acercó a Ross y a la viuda de una flauta, Leif von Mises, fue
La idea de que fundara un instituto Mises que continúe el trabajo que originalmente se suponía que lo haría el Instituto Cato. Cuando eso sucedió, el Instituto Cato y sus videntes financieros nuevamente, debes imaginar que estos tipos tenían recursos casi ilimitados, luego comenzaron una campaña contra el Instituto Mises. El Instituto Mises tuvo que ser destruido, escribieron a todos los posibles donantes. No den dinero a ese instituto. Estas personas deben ser eliminadas, deben ser destruidas. Para saberlo en vano. Quiero decir, fue difícil. Me han asociado con los músicos casi desde el mismo momento en que se fundó Gaming. 1982 me mudé a los Estados Unidos. En 1985 trabajé con Ross, primero en parte en la ciudad de Nueva York durante un año y luego nos mudamos a Las Vegas, donde los compañeros de trabajo tenían nuestras oficinas. Una al lado de la otra. Inicialmente teníamos el Muse Institute y tal vez un puñado de empleados y Ross parte como su jefe intelectual, yo como su asistente, y también involucró un bloqueo en algún lugar. En el fondo, eso fue todo. Mientras tanto, por supuesto, el Instituto Mises es bastante grande, dependen de donaciones de pequeños donantes, pero un gran número de pequeños donantes lo que te hace más independiente porque los grandes donantes tienden a insistir en no este tema no. Quiero que hables de esto es lo que quiero que hagas. Los pequeños donantes no tienen poder sobre lo que hace el instituto. Recuerde que hubo casos, por ejemplo, en los que donantes de tamaño moderado, por ejemplo, se acercaron a Lou Rockwell y le dijeron, Luke, deshazte de este papá, es demasiado radical, no lo queremos y no te daremos más dinero si no lo desechas. Fuera. Y Lou Rocco, de ninguna manera haré esto. Tus contribuciones ciertamente no son lo suficientemente grandes como para hacerme una decisión estúpida como esta. Si tienes un multimillonario que dice este tipo de cosas y si no está satisfecho con tu decisión, entonces al final tú lo mismo, entonces ya no tienes fondos en absoluto, por lo que el hecho de que el Instituto Mises haya tenido éxito se debió al hecho de que un gran número de donantes comparativamente pequeños sostienen al instituto y se han mantenido fieles al programa de fiesta de Ross. Ninguna otra institución lo ha hecho. Lo hice y jugué un papel en persuadir a Lou Rockwell para que abandonara esta idea de que estamos a favor de un gobierno limitado y me negaba a decir que ahora somos un arcocapitalista, pero simplemente señalé Lou, ¿hay alguna institución que diga eso? Están a favor de un gobierno ilimitado y él dijo lo primero que no hay ni una sola institución que esté a favor de un gobierno ilimitado, lo dicen, si incluso desde el punto de vista del marketing tuvieras que decir que no estamos a favor de lo ilimitado de los Anata a favor del gobierno limitado. Todos están a favor del gobierno limitado, nosotros estamos a favor de ningún gobierno en absoluto. Así que fue diablos. Los hermanos Koch siguen siendo uno de los principales patrocinadores de todas las organizaciones libertarias en Occidente, así que lo harían. Sería apropiado decir que las grandes cantidades de dinero corrompieron el movimiento libertario. Sí, por supuesto, eso sería cierto y no fue así. Los hermanos Koch no solo financiaron el Instituto Cato, sino que financian un centro 2, gran parte de la Universidad George Mason, el Departamento de Economía. Siempre está financiado por los hermanos Koch y su política hasta el día de hoy es asegurarse de que no se mencione la parte de Rosso,
Si se menciona la parte de Ross, debe ser de manera negativa. De manera negativa. Tenía amigos, por ejemplo, quienes estaban asociados con el Instituto Cato y cuando escribieron artículos en los que me citaron, fueron inmediatamente descartados como motores del Instituto Cato. Hay revistas, llamadas revistas austríacas. Algunos de mis estudiantes mayores me dijeron que habían enviado artículos a ese instituto, a la revista, y el editor insistió, pero cualquier referencia al nombre de Happer debe eliminarse, de lo contrario no publicaremos. Queremos publicar ese artículo. En realidad emplearon personas sin otro propósito que viajar por todo el mundo a todo tipo de reuniones libertarias con la tarea de difamarla. Difusión de rumores malvados sobre Ross y yo, no, en vano. Nunca me importó, nunca respondí a ninguna de estas cosas y Rosie. Tuve cada vez más éxito. A pesar de todos estos ataques, que odio que tuviéramos que hacer más con esto. Hasta el día de hoy. ¿Y cuál crees que es su objetivo? Quiero decir, ¿por qué están luchando por el gobierno limitado? No es porque si hay un gobierno, mucho dinero puede ejercer presión sobre su interés, porque realmente no puedes presionar en él. Mercado, solo puedes presionar al gobierno. Nos imaginamos que eres un representante del Instituto Maíz y te preguntas cuántos de estos altos mandos de música te invitarían y tendrían conversaciones contigo en las respuestas. No les interesa hablar para hablar con nosotros, no nos interesa hablar con ellos. Porque sabemos que todo será en vano, pero si quieres que te inviten a los cócteles adecuados y a ninguna persona destacada. He conocido a Bush. Conocí a Obama. Conocí a algunas de estas personas, reporteros de Fox News y demás. Sí, entonces debes estar dispuesto a hacer concesiones, y eso es lo que hacen el Instituto Cato y todos sus representantes. Están extremadamente orgullosos de todo eso. Tomas que harían que conocen, mientras que los peces gordos no tienen mucho interés en conocer gente del Instituto Maíz, música. Hay un caso de Ron Paul, por ejemplo, que es un paria en los círculos del Instituto Cato. Por prácticamente las mismas razones, porque siempre predicó no solo un gobierno limitado, sino una revisión integral del libertarismo en Borneo, y tuvo bastante éxito en ese tipo de círculos de los que estás hablando. Al mismo tiempo, bueno, quiero decir que fue elegido varias veces para la Cámara de Representantes para obtener más información de su electorado local, pero era un extraño en Washington. Era bien conocido como Dr. Lo sé porque en cada legislación que se propuso él fue el único que dijo no. Estoy en contra de esto. Ron Paul estaba en el establishment político, sirviendo a la persona que era el oponente más vigoroso de la Reserva Federal del Banco Central estadounidense, lo que lo convirtió en un paria. Además, debo señalar que Ron Paul, por supuesto, también fue la persona que hizo comentarios acerca de que los negros cometen más crímenes y los blancos. Hay ciertas ciertas disfunciones que ocurren en algunos sectores de la sociedad estadounidense, y luego fue inmediatamente atacado como un racista en Estados Unidos. Mientras tanto, todos los que alguna vez dicen que no todos son iguales. Hay personas que son negras y son personas que tienen ojos rasgados, y luego están los caucásicos, y luego hay mujeres y hay hombres y hombres y mujeres. No, de todos modos,
los blancos y los negros difieren en muchos aspectos. Cualquiera que abra los ojos y diga estas cosas que son obvias para toda persona que vive en los Estados Unidos es considerado racista. Mientras tanto, he llegado a la conclusión, a menos que has sido atacado con frecuencia por ser sexista, homófobo, racista o algo así, a menos que hayas sido atacado con frecuencia. Dije que entonces deberías preguntarte si hay algo mal contigo porque así es toda persona normal según esta nueva doctrina de corrección política. Toda persona normal es racista, homófoba, antimujer y, sea lo que sea, las únicas personas que responden a cada cosa mala que haya sucedido en la historia de la humanidad son hombres blancos heterosexuales, así que ten en cuenta que luego puedes ir a todos estos chicos aquí y decirles que todo lo malo que les pasó en su vida se debe al hecho de que estas personas heterosexuales blancas malvadas los están oprimiendo y los han oprimido durante miles y miles de años, así que cualquiera que tenga sentido común está en los Estados Unidos. Mientras tanto, los estados atacan si dices este tipo de cosas que dije aquí, ya. No estás seguro de que tendrás tu trabajo en los Estados Unidos al día siguiente, no te encarcelarán por esto en los países europeos diciendo ciertas cosas que incluso encarcelarte, algo que no hacen en los Estados Unidos. Aún puedes decir lo que quieras, pero si todavía tienes tu trabajo al día siguiente. Esa es una pregunta completamente diferente. Entonces, ¿cómo logró la izquierda dominar el discurso público de manera tan eficiente, tanto tiempo para tener el tipo de influencia que usted acaba de describir? Creo que esa es la popularidad del igualitarismo para la mayoría de las personas. Es difícil admitir que las personas son muy diferentes, aunque es obvio que las personas son muy diferentes, que hay algunas personas que son muy diferentes en hacer ciertas cosas y otras personas no son tan buenas, que hay sectores de hombres y mujeres exitosos y perdedores, que hay algunos grupos en el mundo que han logrado más y otros grupos han logrado menos. A nadie le gusta escuchar eso de que no lo eres tan bueno en tal y cual. Este tipo es porque los hombres blancos heterosexuales son atacados tanto. Sí, porque si nos fijamos en qué lugares de la historia mundial se lograron los mayores logros de civilización, y esas son sus sociedades de hombres blancos heterosexuales, son las que son el lugar más exitoso. Con diferencia, fue África en comparación con Medio Oriente, por lo que no pueden tolerar el hecho de que tienen que admitir que estas personas deben haber hecho algo bien y nosotros debemos haber hecho algo mal, porque tienen mucho más éxito. ¿Y por qué no tenemos tanto éxito? No estás aprovechando el mismo tipo de emociones que la izquierda cuando hablas de cómo los hombres blancos heterosexuales que conoces están siendo oprimidos por la sociedad moderna. No estás hablando con los perdedores de la situación política actual y aprovechar este sentimiento de ser un perdedor para ayudar a la gente a organizarse, tal vez, pero estás aprovechando el movimiento de sumidero. Apelo a las emociones de las personas que creo que son esenciales para mejorar la vida y las condiciones de vida de todos ustedes. Después de todo, son los promotores del progreso de la civilización, deberían ser aclamados y deberían tener la suficiente confianza en sí mismos como para decir, miren, lo que hemos hecho es bastante excepcional. Tal vez hemos hecho muchas cosas malas, pero aún así miren dónde estarían sin nosotros. Nosotros somos los que deben emular, deben admirar lo que
hacemos en lugar de atacarnos, y si nos admiran y reconocen el papel que desempeñamos, todos ustedes se beneficiarán a largo plazo de esto en lugar de atacar a aquellas personas que son garantes de continuar prosperidad para aquellas personas que piensan que recibieron el palo corto en la vida, pero estás hablando desde la posición de superioridad moral. En ese caso yo soy, no simplemente estoy señalando el efecto. ¿A quién le debes tu estándar de vida? ¿A quién le debes las grandes libertades que tienes? No debes recortar a aquellas personas que jugaron el papel más importante para asegurar y garantizar lo que tienes actualmente, y son los mejores garantes para tu progreso futuro. Si miras, pregunta usted mismo, se pregunta quién creó las ideas libertarias y liberales, quiénes fueron los principales escritores que consideramos, quienes se dieron cuenta de lo importante que son la propiedad privada, los sacerdotes y la protección de las propiedades privadas, especialmente también para las personas más pobres. Entonces se da cuenta de que eran muy pocos, gente en su mayoría hombres, en su mayoría en países occidentales, y casi nadie fue un pensador liberal importante, un pensador libertario importante que contribuyó en algo a este movimiento, a esta cosmovisión proveniente de otras áreas del mundo. No es que no tuvieran ninguno, pero casi ninguno, por lo que debería haber una apreciación de aquellas tradiciones que hicieron grande a Occidente. Quiero decir que Jesús tenía razón cuando dijo que la idea de libertad es la idea occidental que nunca ha existido en la misma medida en ninguna otra parte del mundo, excepto en las sociedades occidentales. Las sociedades occidentales no son responsables de la difícil situación de la India. Y África es, por supuesto, todo lo contrario. Si estos países alguna vez tienen alguna posibilidad de salir de la desastrosa situación en la que se encuentran, entonces la única manera de hacerlo es adoptar las ideas occidentales. Pero si se escucha lo que dicen la izquierda tiene que decir que en realidad están cuestionando toda su posición de prisión preservada. Cuestionan la validez del argumento de que lo que tenemos hoy, la sociedad que tenemos hoy, es algo de valor. Ese es su punto principal. Pueden elegir vivir en lo que quieren. ¿Por qué no se mudan a África si están tan descontentos con la riqueza material? Quiero decir, es fácil degradar todo esto, ya que solo conoces la riqueza materialista y todo lo demás, pero si estás tan preocupado por eso, entonces hay muchos lugares en el mundo a los que puedes ir, pero no van allí. Dices, pero ¿dónde están las personas que intentan mudarse? No hay un movimiento migratorio masivo desde el país africano a la India. No hay un movimiento migratorio masivo hacia la India. En el sudeste asiático, el movimiento migratorio masivo es hacia países que son más ricos y se debe reconocer que son más ricos por una razón. Dicen que no deberíamos tener que mudarnos, somos las víctimas aquí, donde las víctimas de su opresión y de lo que presentan como civilización. Es en realidad esta historia de opresión de cualquier cosa que valoremos como valor. Bueno, la mayoría de las sociedades hasta aproximadamente 1800 vivieron en la era maltusiana, es decir, el crecimiento de la población superó el aumento de la productividad. Eso es lo que Malthus describió, ya no es cierto, pero era
Cierto, hasta alrededor de 1800 volver a repetir sí. La población aumenta y, por supuesto, antes de que hubiera controles de natalidad y cosas así, la población a veces aumentaba dramáticamente, pero solo se puede alimentar a una población en aumento sí. Al mismo tiempo hay crecimiento económico y sí hay productividad. Avances que hacen posible que también se pueda alimentar a más personas. Hasta el siglo XVIII, hubo en todo el mundo cantidades masivas de personas que morían porque la economía no permitía que todos sobrevivieran, por lo que las sociedades occidentales se sacaron de esta trampa. No porque explotaran a ninguna otra sociedad en absoluto, porque no había nada que explotar de estas otras sociedades, también eran pobres desde entonces. Tenemos una población en crecimiento y un nivel de vida general en aumento a escala mundial. Nunca han estado tan asustadas como tantas personas. Pobreza extrema como en los últimos 200 años, solo se puede decir que explotaron a sus propios trabajadores, pero el problema es que, por supuesto, los trabajadores podrían haberse convertido en capitalistas. Ellos mismos decidieron no convertirse en capitalistas ellos mismos porque tenía que esperar mucho más tiempo antes de que les pagaran salarios. Decidieron que quiero convertirme en control porque, como empleado, me pagarán de inmediato o, si me convierto en capitalista, primero tengo que construir todos los bienes de capital y esperar hasta que estén todos los bienes de capital. Estoy listo y enciendo los bienes de consumo y solo entonces obtengo algún ingreso, pero incluso la afirmación de que estamos alimentando a más personas que nunca y de que podemos alimentar a la creciente población está siendo atacada hoy. Y si miras a Greta Thunberg, ¿cómo era? Diciendo en las Naciones Unidas hace apenas un par de días, ¿cómo te atreves? Ella está atacando esta idea exacta de que sabes que somos demasiados y que la situación no se puede sostener y que estabas vendiendo. Eso es lo que dicen que nosotros los he estado vendiendo vivos. No lo hice, así que crees que a las personas que tienen ese miedo siempre les digo, mira, puedes reducir un problema en uno. Si simplemente te matas en el acto, entonces el problema ya es una persona menos. Quiero decir, tienes como el príncipe Harry y lo que sea esta Meghan Hill. Entonces dijeron que solo tenemos un hijo, no queremos otro hijo porque un segundo hijo será un problema adicional para el clima mundial, etc. Entonces la pregunta, ¿por qué lo hiciste? Incluso tener el primer hijo, ¿por qué no te suicidaste en el acto? Entonces el problema es un poco menor y los verdes y toda esta gente no están a favor del control de la población en África. África es el continente donde tienes un crecimiento enorme. Tasas de población. Rusia es una población moribunda, quiero decir, entonces el número está disminuyendo en Alemania. Alemania está disminuyendo. Las únicas personas que el único hecho que no disminuye es que debido a la emigración, se produce una emigración masiva que todos reciben asistencia social. En Alemania, prácticamente no hay ningún país europeo que tenga una población nativa que mantenga el mismo tamaño. Las sociedades occidentales en general están desapareciendo, así que hacemos lo que Berg, más en sintonía, quiere que hagamos. Excepto que ella no mata a los países. Los que son un gran peligro son precisamente aquellos que los países africanos eran enormes, tienen 5 hijos, 10 hijos, normalmente no hay problema, pero esto no se convierte en un problema. Al contrario, nosotros somos los responsables de todos los cosas malvadas que suceden en estos lugares, a pesar de que, según su propia doctrina, son el principal problema de que simplemente no pueden limitar su población de niñas. Música. Entonces, ¿cómo es que la escritura perdió en el discurso público? El escrito perdió el apoyo popular.
Sí, esa. Es una pregunta muy interesante, cuando tiene algo que ver con la transformación oficial de la izquierda tradicional, la izquierda de tipo marxista tradicional que quieren hacer, los medios de producción tienen que ser socializados y así, y como eso resultó ser un desastre después de lo que la gente le dijo a John que querían crear más prosperidad que en Occidente y, por supuesto, si todos pudieran ver que ese no era el caso, entonces tendrían que cambiar su doctrina. Y adoptaron este marxismo cultural y atacaron instituciones tradicionales como las familias, se infiltraron en todas las instituciones culturales y trabajaron intensamente con intelectuales. Tenemos que darnos cuenta de que los intelectuales son personas muy peligrosas, muy peligrosas. Los intelectuales tienen dificultades para ganar dinero. ¿Quién está interesado en recibir consejos, discursos, leer libros? La mayoría de la gente tiene intereses completamente diferentes. Pero ver televisión, emborracharse, tratar de buscar chicas y todo ese tipo de cosas, o estar cansados cuando regresan a casa del trabajo, hay un límite en la demanda de servicios intelectuales. Me refiero a escritores y filósofos y economistas y lo que sea que sea. Estos guisantes fueron controlados por el Estado, hicieron que todos se convirtieran en dependientes del Estado. Y se dieron cuenta de que tenían que promover este tipo de ideas para asegurar su propia posición, formaron alianzas con el Estado y así lo harían. Sería exacto decir que la fuerza gubernamental fue utilizada por el grupo de intereses especiales para desvalorizar su propio privilegio, el lugar privilegiado en la sociedad, para corromper la sociedad real de la que provenían. Sí, diría que hoy en día, al menos en las sociedades occidentales, la gente pasa casi 30 años de su vida en instituciones gubernamentales, así que primero vas al jardín de infantes, que es una institución gubernamental, luego vas a la escuela en los viejos tiempos, que duraba solo 4 o 5 años. Y eran 9 años, luego 13 años mientras tanto también promueven la idea de que todo el mundo tiene que ir a la universidad, a pesar de que la mayoría de la gente no está hecha para estudios universitarios, porque la mayoría de la gente es incapaz de hacer un trabajo serio en la universidad. Y les cuento por qué enseñé durante 25 años en universidades estadounidenses. Quiero decir, la baja calidad de los estudiantes que se obtienen allí es increíble. El inglés no es mi lengua materna, pero cuando vine a los Estados Unidos y pedí a los estadounidenses que escribieran ensayos, me sentí como si fueras Shakespeare en comparación con lo que vi ahí, y me detuve muy rápido a darles preguntas de ensayo y recurrir a eso. Y solo a preguntas falsas, porque primero que nada me era más fácil calificar, y yo simplemente no queríamos que me hicieran esto para leer este galimatías que estas personas estaban escribiendo. Entonces usted podría ser del 60 al 70% de un grupo de edad en los Estados Unidos que va a universidades, lo que significa que no son la población en Estados Unidos. No se volvió más inteligente, quiero decir, ahora se admiten personas tontas en las universidades. Y luego inventaron nuevos campos como estudios negros, estudios de mujeres, estudios hispanos, estudios de lesbianas gays, y luego obtienes un título en estudios artísticos de lesbianas gays negras o algo así. Y obtienes un título. Cuanto más tiempo pasa la gente en instituciones educativas, más votan por dejar cosas idiotas. Las personas más razonables son artesanos, plomeros, electricistas, personas que saben algo que se necesita en la vida y saben cómo poner un clavo en la pared. Alguien tenía un doctorado en cualquier estudio de lesbianas negras que estoy segura que ni siquiera pueden freír un huevo en una sartén, pero tienen un título en lo que sea gay, lesbiana.
Estudios negros. Esta es una situación que se vuelve cada vez más frecuente en el mundo occidental. Estados Unidos ayudó al líder en todo esto, pero se puede ver que también en Alemania se puede ver que en Austria, considerado en Francia. Donde quiera que vayas, esta es la misma tendencia. Ya defendí que para evitar todo este problema deberían otorgar un doctorado a cada niño que nazca. Inmediatamente, una vez que naces, obtienes un doctorado y eso es por supuesto, la mejor receta para hacer que la población sea extremadamente inteligente desde el principio. Lamentablemente mis propuestas no siempre son bienvenidas. Debo decir que mencionaste que hay algunos estudios tontos y hay algunos estudios adecuados, y sabes que las personas que tienen sentido común lo tienen. Algo útil, pero no es ese tipo de arrogancia lo que en realidad llevó a la derecha a la situación actual porque no prestaron suficiente atención a, ya sabes, al trabajar con la opinión pública, no le dieron suficiente valor al tipo de propaganda que la izquierda obviamente entiende y precisamente por eso terminaron en la posición perdedora porque obtienen las finanzas. La gente normal es un texto que es una empuñadura para financiar a la gente que estudia campos idiotas en la universidad. No tenía perspectivas de empleo. La única institución que emplea a estas personas después es nuevamente el Estado. Quiero decir, una empresa normal necesita un experto en estudios gay lésbicos. Pero incluso lo introducen en la vida empresarial normal al insistir en que cada empresa debe tener ahora un departamento de recursos humanos que se ocupe de es que en cada empresa debe haber la representación adecuada de todos los grupos, debe haber tantas mujeres, debe haber tantas minorías, debe haber tantas personas que tienen ciertas discapacidades. La única perspectiva laboral que tienen estas personas es ya sea trabajando directamente para el Estado o trabajando para empresas que están obligadas a seguir órdenes estatales para tener la representación adecuada de diferentes grupos en diferentes empresas. Aunque, por ejemplo, tomemos el ejemplo de las mujeres, por lo que tienen voz y voto en cada empresa importante. La junta directiva debe estar compuesta ahora por un 30% de mujeres y el objetivo final es que queremos tener un 50%. Porque el 50% de la población son mujeres, por lo que debe haber un 50%. De eso, lo que no hacen es, por supuesto, darse cuenta de que hay muchos trabajos, pero no se hace el mismo tipo de demanda allí. Si nos fijamos en las personas que simplemente limpian la calle o conducen equipos pesados que levantan objetos pesados, en su mayoría son hombres que trabajan en estas profesiones, pero ellos no insisten o debe haber tantas mujeres que vierten cemento en las calles, debe haber tantas mujeres que cuidan el guardia de la basura, debe haber tantas mujeres que sirven en el ejército y demás, solo seleccionan ciertas cosas. Debe haber tantas mujeres como hombres, pero no en otros campos. Es correcto suponer que el gobierno no puede en realidad usarse para ayudar a la sociedad a ordenarse a sí misma y la razón por la que tenemos este tipo de desviaciones es porque el gobierno obliga a la gente a hacerlo, así que, cuando se habla con la derecha y hay libertarios y luego están las derechas tradicionales y cuando se habla con la derecha tradicional, sus argumentos sabes que simplemente tenemos que recuperar el poder. Tenemos que recuperar el gobierno y luego sabes que está mal que la gente esté en el poder si hubiera personas adecuadas en el poder. Sabes que todo sería diferente. Ese es un argumento sólido. Dado cada nosotros, espero que todo esté listo de la misma manera. Me doy cuenta de que la idea de muchas personas de derecha es que todo
Sería genial si nosotros, en lugar de la izquierda, dirigiéramos el programa. Ellos harían un programa diferente, pero sería tener el mismo tipo de excesos que tiene la izquierda. La izquierda tal vez sería un poco más agradable, pero no mucho. No tenemos el poder del gobierno, tiene que ser reducido sistemáticamente. Todo el bienestar tiene que ser abolido. El bienestar son nuestras instituciones las que se rompen. La solidaridad que normalmente existe dentro de las familias en las que, por ejemplo, hay un número cada vez mayor de nacimientos ilegítimos, en las que hay un número cada vez mayor de madres solteras o madres solteras, es el resultado del hecho de que, siendo madre soltera, normalmente recibes apoyo. Sin obtener algún apoyo social, será mucho más cuidadoso con quién se casará cuando se divorcie, etc. Si lo sabe, sin embargo, si me divorcio, puedo confiar en que el gobierno obligue a mi esposo a pagar durante años y años y años la probabilidad que elegirás a la pareja equivocada y te divorciarás fácilmente aumentará las constantes para mi corazón y mi vida personal. Pensaría que soy una persona burguesa conservadora, pero me molesta la idea de que este tipo de personas se hagan cargo del Estado y luego impongan su visión particular del Estado. Forma correcta de vivir para todos los demás. Creo que si se eliminara la asistencia social, más personas llevarían una junta o una vida responsable que la que llevan actualmente, por lo que el gobierno es la mayor amenaza para la forma de vida tradicional. Sí, creo que la gente es, con diferencia, sí. Genial. Siempre puedo decir mira, incluso si tenemos la sociedad libertaria más libre con todos sus problemas, es posible que luego se convierta en un Estado nuevamente, en el recuerdo, la parte rosa les dijo a estos en teoría, a estos tipos de Siddhartha, pero al menos tuvimos una gloriosa vacaciones, no lo negaría. Quiero decir que los estados han llegado a existir e incluso si logramos abolirlos, es posible que vuelvan a existir, pero eso no significa que no debamos intentar alcanzar ese objetivo que intentamos eliminar ni ordenar que las personas se maten entre sí como un deseo constante, por así decirlo, de la humanidad. ¿Por qué no podemos deshacernos del asesinato? Entonces diríamos que porque obviamente los asesinatos ocurren y hay asesinos corriendo por ahí, oye, lo dejamos, simplemente, no tiene sentido. Hazlo porque siempre vuelven a surgir, no, nunca nos damos por vencidos. Los estados han existido durante bastante tiempo, a veces son peores. Y a veces algo mejores, eso no significa que alguien tenga que decir. Excepciones, siempre han existido y pueden volver y sea lo que sea. Entonces simplemente renunciamos a la meta, no renunciamos a la meta, entonces el libertarismo es una lucha permanente por la libertad, sí, es una lucha permanente y habrá enemigos permanentes de eso. Lo que se puede decir es que si la envidia es un motivo importante, no gobierna a otras personas, es un motivo poderoso, tenemos que ser conscientes de ello y combatirla lo mejor que podamos. A veces tenemos más éxito y otras menos exitoso en ello, pero no hay ninguna razón por la que debas renunciar a una meta que es una meta moral, y la meta moral en lo que a mí respecta es que no agredimos a otras personas. Si las personas agreden a otras personas, entonces deberíamos decir que eso fue una falla moral o un crimen y deberíamos culpar a estas personas y hablar y decir que esto no está bien. En el derecho privado, creo que las relaciones que los ciudadanos privados tienen entre sí, las reglas son más o menos claras,
todo el mundo lo sabe. Que si te golpeo en la cara eso no está bien, o si me golpeas en la cara eso no está bien. Todos saben que si vienes y me robas la billetera eso es robar, a menos que puedas demostrar que te la robé ayer. Todo el mundo sabe que si quemo tu casa o tú quemarías la mía eso es un delito punible. ¿Qué es lo que se ha olvidado? Son los mismos estándares que tenemos que aplicar a los políticos también, y cuando aplicamos eso a los políticos y darse cuenta, por supuesto, sí, están involucrados en actividades criminales a gran escala. No hablo de Rusia o algo así. ¿Pero qué es George Bush? George Bush es un asesino. ¿Qué es Obama? Obama también es un asesino. Son responsables de matar a personas inocentes. Si hicieras lo que hicieron estas personas, serías encarcelado. ¿Por qué se les deben aplicar estándares diferentes? Los estándares normales del derecho privado deben aplicarse universalmente, y luego llegas a la conclusión de que incluso los mejores políticos, los políticos más inofensivos, por así decirlo, son al menos ladrones. En lo que a mí respecta, el libertarismo sí, todas estas cuestiones económicas son importantes para la libertad. Crea más prosperidad. Ayuda a frustrar a la gente. Eso está muy bien. Pero lo más importante es reconocer que no estamos a favor de ciertas reglas morales, y estas reglas morales se aplican a todos, independientemente de cuál sea su posición. Pueden ser la persona de mayor rango o, como carga, la persona más ruin del mundo, pero aún así el mercurio es un asesino, y el ladrón es un ladrón, y el tramposo son un tramposo, y el fraude es un fraude. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, así que la mantequilla picante se revuelve brevemente. Las mentes les llegan a los canales con las botas vectoriales, dedos de los pies, mi teta IVC y petrizaje. Tomás Solo Planta produce opción sí. Otra vez algún problema común de la compañía. Alicia detuve los tiros sobre las noticias de esta noche. Petronews, cualquier posible coma, así que dígale a la torre, deténgase, amigo, deje de trabajar, llévelo a excreción con alcohol. Son las habilidades aproximadas de Ketrine, esa es solo la dirección, especialmente en ferry que se hundió hasta la periférica Sounye, pacifista rural. Gracias. Muchas gracias Hans por la conversación.